Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estos bonitos cuadrados que los podemos combinar en diferentes colores y unirlos para formar muchísimas prendas. Para estos necesitamos aproximadamente 10 gramos de lana para cada uno de 4 milímetros y un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos muy bien y levantamos 6 cadenas que no estén ni muy flojas ni muy apretadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las colocamos en forma recta y en la primera unimos con un punto deslizado. Nos va a quedar un anillo o aro. Este trozo que nos queda lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos tejiendo. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos lazada, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Y una vez más. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cuando tengamos así los 4 hilos contando las cadenas, cerramos. Hacemos una cadena para cerrar, esa no cuenta, y 3 más. Volvemos a repetir. Sacamos, vamos a hacerlo un poquito flojo. Pasamos por 2 y reservamos. 1, 2, 3 y 4 puntos sin terminar. Cuando tengamos 5 hilos en la aguja, lo cerramos de una vez. Hacemos esa cadena que es solamente para cerrar el motivo y ahora 3 de separación. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo. Sacamos el hilo, pasamos por 2 y reservamos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4 veces. Cerramos todo, hacemos una cadena para amarrar y 3 de separación. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final. 4 puntos juntos y 3 cadenas de separación hasta tener un total de 8. Ya que tenemos listo el siguiente color, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo vamos a conectar aquí donde está el primer espacio para esconder este hilo de una vez. Colocamos ahí, hacemos el nudo, lo vamos a apretar muy bien. Ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esto pertenece a un primer punto alto. Hacemos lazada y completamos 2 puntos más, 1 y 2. Tenemos 3 puntos altos que los vamos a separar por 2 cadenas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos lista la primera esquina. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación que estén un poquito flojas. Si ustedes tejen muy apretado, pueden hacer 4. Hacemos lazada, nos saltamos este espacio y nos pasamos al próximo. Y repetimos lo que hicimos en este lado. 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos 2 esquinas. Volvemos. 1, 2, 3 cadenas de separación. Saltamos un espacio y nos pasamos al próximo. Volvemos a repetir otra esquina más.
2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos a repetir exactamente lo mismo en cada uno de los 4 lados. Aquí ya tenemos 3 esquinas. Ahora volvemos a hacer 3 cadenas, saltamos un espacio, hacemos otra esquina que son 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Y luego otras 3 cadenas para unirlo con esta última. Cuando llegamos al final, la última esquina, terminamos con las 3 cadenas y unimos en el tercero 1, 2 y 3. Me voy a deslizar un punto y 2 puntos para cortar el hilo y hacer el nudo y volver a cambiar de color. Me deslicé 2 puntos para poder quedar cerca del espacio y esconder el hilo en la próxima vuelta. Ya tenemos ahí, ahora voy a utilizar color blanco. La combinación de colores ustedes la pueden elegir a su gusto, no tienen que hacer exactamente la misma que yo. Vamos a conectarnos aquí en la esquina y las esquinas se van a mantener siempre de la misma forma. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien para que nos quede bien apretado. Y estos 2 hilos los vamos a ir escondiendo por dentro. Levantamos 3 cadenas para un primer punto alto y otros 2. 1 y 2. Ya tenemos nuevamente 3 puntos altos separados por 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto no cambia nada de la vuelta anterior. Son 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente la esquina. Vamos a cortar los hilos para que no estorben. Aquí donde tenemos este espacio de cadenas y también en este lado los vamos a tomar los 2 juntos. Solamente vamos a hacer lazada. Tomamos así desde el amarillo, desde abajo y lo llevamos hasta arriba. Lo vamos a estirar un poquito para que tenga la misma altura de esto. Entonces van a quedar un poquito más flojos. 1. Todos en el mismo lugar. 2. 3. Los vamos a ir corriendo para tener espacio. 4. Y 5 puntos altos en el mismo espacio. Y los tejimos un poco flojos, acuérdense, para darle altura con este lado. Ya tenemos 5 puntos altos en el espacio que teníamos estas cadenas. Ahora vamos a la esquina y la mantenemos exactamente igual. Hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas. En el mismo lugar, otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ya tenemos un lado, lo vamos a estirar para que se acomoden. Ya tenemos un lado. Ahora seguimos repitiendo exactamente lo mismo con los otros 3 lados que nos quedan. Hacemos lazada, tomamos aquí desde el amarillo junto con el rojo, los 2 de un solo. Le damos un poquito de altura, estirando a la hebra y hacemos un punto. Volvemos. 2. 3, 4 y 5. Ya completamos nuevamente 5 puntos altos juntos. Ahora hacemos otra esquina. 3 puntos altos. Separados por 2 cadenas. Y en el mismo lugar los otros 3 puntos altos. Completamos
otro lado. Ahora vamos a repetir esto exactamente en los otros dos. Después de la esquina, tomamos los dos, aquí las dos hebras y hacemos 5 puntos juntos. Una esquina donde hacemos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y luego completamos los últimos 5 donde están la separación de las cadenas. Una vez completamos el último grupo de 5 puntos altos, ahora solo nos queda unirlo en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Justo ahí metemos el gancho, hacemos el punto deslizado y cortamos el hilo. Hacemos el nudo, vamos a voltear y esconder en la parte de atrás. Siempre lo escondo un par de veces para no correr el riesgo de cortarlo tan pegado y que luego se vaya a soltar. Si ustedes no lo quieren cortar y hacer otro nudo más, está bien. Cortamos ahí al ras, lo volteamos, estiramos las esquinas para que tome ya la forma. Así queda. Aquí tengo un par más en otros colores. Este coloqué rosado en el centro, verde clarito para simular las hojas. Así ya tienen una idea de la combinación que pueden utilizar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.